Y bueno, vamos a seguir entonces con en este pasaje de Lucas, en esta parte de la historia en donde nos encontramos. Y quisiera que ustedes estuvieran muy pegados a sus Biblias, que estuviéramos todos juntos ahí mirando las cosas y permitiendo que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos revele todos los tesoros que hay en su palabra. Quisiera invitarles que fuéramos a Lucas, capítulo 3. Y este mensaje o esta sección de Lucas tiene que ver con Juan el Bautista, la predicación de Juan, el ministerio de Juan como antecesor de Cristo. Y tienen que tener en cuenta algo, y es que de la predicación del domingo pasado que hizo Adolfo, cuando Jesús tenía 12 años, a el día de hoy, Lucas capítulo 3, han pasado varias décadas. Ya han pasado quizás unos 20 y tantos años. Dice ahí que Jesús tenía alrededor de 30 años, es decir que estamos en un momento distinto de la historia, un poco diferente. Y por eso quisiera recapitular y recordar un poco el contexto histórico en el que se están desarrollando estos hechos que empiezan y dan lugar a todo el ministerio de Jesús con esta predicación de Juan. Cuando el ángel se aparece a Zacarías, ¿recuerdan en Lucas capítulo 1 cuando el pastor predicó? Cuando el ángel se revela a Zacarías, ese día ocurre algo impresionante, y es que después de alrededor de 400 años de que no había ninguna manifestación del Señor, ni de ningún ángel, ni de ningún profeta, lo llaman los 400 años de silencio, de repente algo sucede y Dios entra en la escena e interviene en la historia. Y uno diría, entonces, ¿qué pasó esos 400 años? ¿Dios estaba dormido? ¿Se le olvidó que la historia lo estaba esperando? ¿Qué pasó? Y quisiera hacer un recuento rápido de las cosas que pasaron durante esos 400 años, y quiero mostrarles a ustedes que Dios estaba trabajando en la historia, a pesar de que no hay ningún relato de las Escrituras en esos tiempos. Hay algunos libros deuterocanónicos de esos tiempos, pero no en nuestra Biblia canónica. ¿Qué pasó? Bueno, si ustedes se acuerdan, la historia en el Antiguo Testamento termina en que el pueblo de Israel regresó del cautiverio y reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo y hubo una reforma. Ahí quedó la historia. Habían algunos últimos profetas que estaban anunciando la venida del Mesías. Algunos de los profetas mayores también lo habían anunciado, y el pueblo estaba a la expectativa. Y los judíos habían sido subyugados por varios reinos. Iniciaron con Babilonia, después con Persia, después vino el imperio griego, Alejandro Magno, ustedes de pronto lo conocen, o han escuchado de él, un conquistador griego que unificó bajo un mismo idioma toda esa zona del mundo. Dios estaba preparando el lenguaje del mundo de esa época para la predicación del evangelio, era el griego. Por eso el evangelio está escrito en griego, a pesar de que era el imperio romano. Por eso Pablo hablaba griego y podía viajar por todos los lugares del imperio hablando griego y le podían entender. Dios estaba preparando el camino para el evangelio, para la venida del Mesías. Después del imperio griego vinieron los romanos. Y los romanos hicieron algo interesante, y es que unieron todo el territorio a través de caminos. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado esa canción? Esa frase. Pero no sé si hay canción de eso. Bueno, pues eso era literalmente cierto en la época del siglo I, porque los romanos habían construido caminos, y cualquier camino que usted tomara lo llevaba a Roma, y por eso Pablo pudo viajar por esos caminos predicando el evangelio. Había un nido listo para la intervención de Dios en la historia. Habían unas condiciones que Dios estaba preparando. Sin saberlo, todos estos personajes estaban participando y cooperando en el plan soberano de Dios. Ahora, cuando Pablo refiere a la época de Juan el Bautista, de Zacarías y Elizabeth, había un emperador romano que era el emperador Augusto, que es el que manda precisamente un edicto para que todos vayan a censarse a sus lugares. Ese edicto de Augusto César, que de hecho fue el primer emperador romano que existió en la historia de los emperadores, ese emperador Augusto, con su edicto, estaba obligando a que María y José fueran a Belén para registrarse y que Jesús naciera en ese lugar. Dios estaba cumpliendo las profecías dichas en el Antiguo Testamento del nacimiento del Mesías en la ciudad de Belén, y un emperador estaba haciendo parte de eso que Dios estaba haciendo.
Además, algo interesante y es que los historiadores reconocen en esa época, desde el primer emperador, Augusto, a lo que llaman la Pax Romana o la paz romana, que es un estado o una época en la historia del Imperio Romano en donde hubo paz, donde hubo estabilidad política, civil, militar. Todos estaban subyugados, pero no había, digamos que no había conflictos, no había guerras, ni había problemas civiles. Ese fue el momento en el que todos estos sucesos se desarrollaron. Ahora, es interesante también que en la época del nacimiento de Jesús había un Herodes. ¿Recuerdan el Herodes que había? Que los sabios del oriente llegaron, le dijeron, y ese Herodes mandó matar a todos los niños que habían nacido en esa época. Pues ese Herodes no es el mismo Herodes que está ahora en Lucas capítulo 3, ni es el mismo Herodes que Jesús se entrevista con él antes de ser crucificado. Es otro Herodes. Traigo a mención esto porque la situación es diferente. El emperador ya no es Augusto, el Herodes ya no es Herodes el Grande, que de hecho al mandar matar a todos los niños obligó a que José huyera para Egipto, y también se estaba cumpliendo la escritura de que tendría que Jesús ir a Egipto, pero regresaría cuando los que querían su muerte habrían muerto. Y eso sucedió. Ahora, con este contexto histórico, quisiera que pudiéramos repasar rápidamente el contexto que hay en Lucas y de lo que se ha venido narrando. Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Si quisiera que ustedes tuvieran sus Biblias ahí en Lucas 1 y 2, vamos a analizar algunos versículos claves y quisiera ayudarles para que pudiéramos ver cómo poco a poco en estos primeros capítulos y en los que siguen es una revelación de la persona de Cristo en un grado inicial, y cada vez como que se van diciendo nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas que empiezan a llenar y a complementar nuestro conocimiento de nuestro Salvador. Y quisiera destacar unas palabras que terminan en Lucas capítulo 2, versículo 20, perdón, ya, versículo espérenme, no, Lucas 2, 51 y Lucas 2, 19, se menciona de que cuando ocurrían ciertas cosas en los eventos que estaban pasando, María, si ustedes lo recuerdan, como que atesoraba todas esas cosas en su corazón y reflexionaba en ellas. Eso lo dice dos veces, en Lucas 2, 51 y en Lucas 2, 19, cuando vienen los pastores y cuando sucede lo del templo. Y lo interesante es que no solo María está experimentando esa sensación de que toda esta cantidad de eventos que están pasando y esta información que estoy recibiendo, como que la estoy asimilando y estoy entendiendo y atando cabos y enlazando todas las cosas para realmente entender que este niño no es cualquier niño, que este Mesías quizás es mucho más de lo que nosotros habíamos pensado y estábamos esperando. Y quisiera leerles, el primero que aparece es Zacarías. ¿Y sabe qué se le dice a Zacarías? Que su hijo Juan iría delante del Señor y le prepararía el camino. Y quiero que ustedes sean conscientes de lo siguiente: cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se escribe la palabra Señor en mayúscula, por ejemplo en mi Biblia, es porque ahí dice la palabra Jehová o Yahvé, o sea, el nombre directo del Dios verdadero, ¿sí? El Señor. Y en el Nuevo Testamento, cuando se traduce en el griego, se utiliza la palabra Kurios o Kyrios, que es como la designación de Señor, en el más alto grado. O sea, solamente ese título de Señor en la Biblia se le aplica es a Dios mismo. Y lo interesante es que Zacarías recibe una revelación donde su hijo, Juan, iría delante del Señor, o sea, delante de Dios, y prepararía el camino. Eso estaba escrito en los profetas, pero eso deja ver algo, y es que Dios mismo iba a venir y que Juan iba a ir delante del Dios mismo, de Jehová. Es decir, que Jesús era Jehová, Jesús es Dios. Y esto es algo que aparece muy claramente en todos esos primeros capítulos de Lucas 1 y 2. Luego viene María, Lucas 1:30. Mírenlo ustedes a ella, que los pasajes son todos cerquita uno del otro. Dice María: he hallado gracia delante de Dios,
y he aquí, has hallado gracia, dice el ángel, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y de hecho el significado del nombre Jesús es que Jehová salva. O sea, es Dios mismo el Salvador. Este será grande y será llamado, escuchen esto, Hijo del Altísimo. O sea, el Mesías, ese que iba a venir, iba a ser el Hijo de Dios. Quizás la figura de Mesías que ellos tenían era una figura como un descendiente de David, un hombre de carne y hueso que iba a venir a derrotar a los imperios, iba a liberar por fin a su pueblo, iba a establecer el reino del Mesías, o un reino parecido al que tuvo David y Salomón. Pero este iba a ser Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono a David su padre, sí, pero ¿saben qué? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, imagínense María cuando escuchara esto, ya que iba a pensar, o sea, es que este Mesías es eterno. ¿Cómo así? O sea, esto no lo habíamos pensado. Su reino no tendrá fin. Además será Hijo del Altísimo, no solamente hijo de David. Versículo 35, un poquito más adelante, ella pregunta cómo será esto y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a esos títulos para Jesús porque ya somos cristianos y estamos de este lado de la historia. Pero para ellos esto era completamente nuevo. Era completamente asombroso darse cuenta que el Mesías era Dios, que era el Hijo de Dios, que era el que iba a reinar con un reino eterno, que era Dios mismo. Elizabeth en Lucas 1:42, cuando se encuentra con María, ella le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fíjense que María, Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, se le salen esas palabras en donde ella ve a María y dice, se siente privilegiada porque la madre del Señor, es decir, de Dios, vino a ella. Imagínense cuando María escuchó eso. Uy, ¿cómo así? O sea, ¿es en serio que este hijo no es cualquier niño? Que es el Señor, que es Dios hecho hombre. Los pastores, Lucas 2:10, dice: el ángel les dijo, no teman. Quiero que lo puedan mirar ahí en sus Biblias. No teman, porque he aquí, Lucas 2:10, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Pero qué dice ahí? Que es Cristo el Señor. Cristo es la misma palabra para Mesías, pero en griego. El Salvador es Cristo, o sea, es el Mesías, pero además es el Señor. Cuando dice ahí Señor, es Dios mismo el Salvador. La salvación le pertenece a Dios. Dios mismo es Jesús. Seguimos mirando Simeón, Lucas 2:28. Él tomó al niño en sus brazos y lo bendijo y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. ¿Qué dice ahí? Porque han visto mis ojos tu salvación. Ese niño era como ver la salvación del Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él les decía. Fíjense que ellos mismos estaban, en shock de todo lo que estaba pasando. ¿Quién es este niño que no solamente traería la salvación para Israel, sino para los gentiles, para las naciones? Esto era completamente nuevo, por lo menos en el entendimiento que la gente tenía en esa época, porque ya estaba escrito en los profetas. Hay otra persona, Ana, la profetisa, que está también en el templo, Lucas 2:38, dice que llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta mujer estaba hablando de Jesús, de ese bebé, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora sigue otro momento, Jesús a los 12 años, domingo pasado, Adolfo, Lucas 2:47. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas, se refieren a Jesús. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y definitivamente aquí la pregunta que sale es: ¿quién es entonces este niño? La primera cosa que salta a la vista es que es Dios mismo.
Jesús es Dios, que vino a salvar a su pueblo. Además es el Hijo de Dios Altísimo, es el Mesías, el Cristo, el Señor, el Kyrios, es Jehová, es el Salvador. Y no solamente de Israel, sino de los gentiles, de nosotros, de gente de cada tribu, lengua y nación. Es el Redentor y el Rey eterno. Y llegamos a nuestro versículo en Lucas capítulo 3. Creo que ya con eso quedamos. A mí se me ponen los pelos de punta cuando recapitulo toda esta cantidad de revelación en relación a Cristo. Y quisiera invitarles que entremos en nuestro pasaje de Lucas capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. ¿Sí? Puedan seguirme ustedes con sus Biblias. Vamos a leerlo juntos. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Itumea y Traconite, y Silanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle sea rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras. Grito porque dice ahí exclamación, ¿no? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijan más de lo que se les ha ordenado. También algunos soldados le preguntaron diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionen y a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Tremendo pasaje, ¿no? Y ahora quisiera que pudiéramos ir versículo por versículo. Normalmente yo he predicado mensajes temáticos en donde no tomo un pasaje y lo desarrollo completamente, sino un tema. Y la verdad que para mí fue un reto y quisiera que ustedes pudieran ir conmigo y con la Biblia en sus ojos, mirando cada palabra y cada cosa y cómo se desarrolla este texto y cómo están todas estas verdades en el orden preciso. En el versículo 1 y 2, Lucas, como buen historiador, pone el marco histórico. ¿Recuerdan que hacía unos 30 años había un emperador que era Augusto? ¿Recuerdan que hacía unos 30 años había un Herodes el Grande? Pues ahora hay otro emperador
que es Tiberio César, un emperador romano. Además de eso, Poncio Pilato es gobernador de Judea. Ese es el mismo Poncio Pilato que Jesús estuvo en entrevista con él y quien mandó crucificar a Jesús. Ese Herodes tetrarca de Galilea es el hijo de Herodes el Grande. Y su hermano Felipe también es un tetrarca que también es hijo de ese Herodes de hace 30 años. Este Herodes es el mismo que se entrevista con Jesús también en Jerusalén, que es tetrarca de Galilea, que Jesús era galileo, ¿recuerdan? Por eso fue que Poncio Pilato lo mandó con Herodes, para que lo juzgara a él, porque no era de Judea sino de Galilea. Y además de eso, Pablo menciona a los sacerdotes que habían en esa época, que eran Anás y Caifás. ¿Esos nombres les suenan conocidos? Semana Santa, ¿cierto? Sombreros grandes, túnicas, cosas así. Estos son los sacerdotes que conspiran para matar a Jesús. Estos son los sacerdotes que hacen un concilio para perseguir a los apóstoles. Son los que conspiran para la crucifixión. Este es el contexto histórico en el que se desarrolla el evangelio, todo el evangelio de Lucas, la historia de Cristo. Y es importantísimo, y quiero que ustedes noten que es bastante largo. Lucas es muy específico en decir quién era el tetrarca de Galilea, de Judea, de la región de Itumea, quién era el emperador romano, etc. Y esto no es casualidad, porque estos hechos de que estamos hablando no son una fantasía, ni son un mito, ni son una historia bonita que está escrita aquí como para alegrarnos. Esto es la historia real. Esos personajes son reales, existieron en la historia. Hay obviamente registros extrabíblicos de todos estos hombres. Y por supuesto, nos dejan ver que esta historia es real, que es de un Jesús real, de un Mesías real, que vino a la historia, que existió en esta tierra, que caminó en esta tierra. Ahora, cuando vimos el versículo 2 en su segunda parte, después de donde habla de Anás y Caifás, dice: durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, quisiera que notaran lo siguiente, dice ahí: vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y esto es interesante porque yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de leer los profetas del Antiguo Testamento, pero cuando ellos iniciaban sus libros o sus escritos, aparecía exactamente esa misma frase, de que la palabra del Señor había venido a ellos. Y quisiera leer 3 ejemplos, porque eso nos muestra, nos deja ver una faceta del ministerio de Juan y de su lugar como profeta, el último de los profetas. Jeremías 1:1, mire lo que dice: palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra de Jehová, la palabra de Dios, del Señor, de Yahvé, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Estos profetas también hablaban a reyes reales y en épocas reales y existieron en la historia. Y el Señor habló en esa historia. Oseas 1:1 dice: la palabra de Jehová, o sea, de Yahvé, el Señor, con mayúscula, vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Interesante que dice esto: la palabra del Señor vino a este hombre, hijo de X. Joel 1:1 dice: la palabra de Jehová, el Señor con mayúscula, vino a Joel, hijo de Petuel. Y ahora, después de esos 400 años de silencio, vemos que Lucas dice que la palabra del Señor vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto que Juan estaba diciendo que salía por sus labios no eran sus palabras. Era un profeta, él hablaba en nombre del Dios vivo, en nombre del Dios altísimo. Y eso es interesante y es importante, porque no son las palabras de un hombre. Y quisiera recordar algunas cosas de quién era Juan y Juan, hijo de Zacarías, ese Juan, de Lucas capítulo 1. Algunas cosas que le dijo el ángel a Zacarías y que Zacarías recibió en revelación cuando Juan nació. En Lucas 1, si ustedes lo miran, Lucas 1:15, devolviéndonos un poquito, dice, el ángel está diciendo a Zacarías que él será grande delante del Señor, se refiere a Juan.
no beberá vino ni licor, y será lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. O sea, este Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:16, y hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. O sea, ese Juan haría volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Versículo 17 de 1:17 dice, irá delante de él, o sea, del Señor. Ustedes tienen sus Biblias ahí, fíjense que dice delante de él, y de él aparece con mayúscula. ¿Sí lo ven? Irá delante de él, o sea, irá delante del Señor. Eso es importante, en el espíritu y el poder de, ¿qué dice ahí? De Elías. Elías, ¿puede decir conmigo Elías? Elías, este era un profeta del Antiguo Testamento y es importante para entender el ministerio de Juan, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ahí está citando un pasaje del Antiguo Testamento, Malaquías 4:5. Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el ministerio de Juan. Y quisiera que pudiéramos notar lo siguiente, y es que Elías era un profeta del Antiguo Testamento y Juan, pues seguramente Juan sabía de estos anuncios que habían hecho sobre sí mismo gracias a Zacarías, que le había dicho, oye, tú vas a ser una persona que va a preparar el camino del Señor, que va a hacer volver el corazón de sus padres y de sus hijos, que va a seguir en el espíritu y en el poder de Elías. Yo creo que Juan fue al Antiguo Testamento, al libro de Reyes, y empezó a leer sobre Elías, ¿no? Porque al fin y al cabo su vida tenía ese propósito. Y es interesante porque cuando Mateo, en el pasaje paralelo de este mismo pasaje, pero en Mateo, cuando describe a Juan el Bautista, lo describe como que estaba vestido con piel de camello y tenía un cinturón de cuero, y además de eso comía langostas y miel, ¿cierto? Lo describe así. Y es interesante porque cuando uno mira la descripción que hay de Elías en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes 1:8, Elías da un juicio contra un rey. Elías se desaparece de la escena y el rey le pregunta, oye, el que les dio el juicio, ¿cómo estaba vestido? Entonces sí, es que estaba vestido con pieles y además de eso tenía un cinturón de cuero. O sea, Juan estaba tan comprometido con su misión de ser ese profeta que vendría en el poder de Elías para preparar el camino del Señor, que hasta se vistió como Elías. Y quisiera destacar eso de la persona de Juan como un personaje que también nos enseña cosas. A ese punto de vestirse igual que ese Elías, con pieles de camellos y con un cinturón de cuero. A ese punto estaba comprometido con su misión. Y lo interesante también es que en Lucas 1:80, ese capítulo es bien largo, ¿no? Capítulo 1, Lucas 1:80, un poquito más adelante. Cuando ya Juan nace, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. O sea, el ministerio de Juan como precursor del Mesías estaba relacionado con el desierto, porque la profecía decía, voz que clama en el desierto, en el espíritu y el poder de Elías. Y está el compromiso de Juan con su llamado, que se viste como Elías y que vive en el desierto toda su vida, no pública, hasta que de repente aparece en público. Es como que él está esperando ese momento en el que tiene que salir y hacer para lo cual vino a esta tierra. Ser el precursor del Mesías. En el desierto. Y quisiera que leyéramos Lucas 1:76, porque Zacarías está hablando de su propio hijo, lleno del Espíritu Santo, y está profetizando algo, y dice Lucas 1:76, por favor lean conmigo, dice, y tú niño, está diciendo Zacarías a su hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios.
Esto es importante, quisiera que lo tengan ahí presente, que pongan no sé, un separador en esta página, porque eso nos va a permitir entender el mensaje de Juan el Bautista respecto al Mesías y respecto a la salvación. Volviendo a Lucas capítulo 3, cuando dice que vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, es interesante porque el desierto tiene una connotación de un lugar de transición, un lugar en donde Dios se manifestó de manera especial. ¿Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel salió de Egipto hacia el desierto? De camino a la tierra prometida. Que en el desierto recibieron la ley. Que en el desierto aún recibieron también su castigo por su falta de fe. Y estaban siendo preparados para la tierra prometida. Que en el desierto Jesús fue tentado y preparado en esos momentos previos para iniciar su ministerio. Y Juan vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público. Y ahora quisiera ayudarles a pensar en algo, y es en cuanto al ministerio de Juan. Su ministerio también inicia alrededor de los 30 años, porque eran muy contemporáneos con Jesús. Se llevaban unos meses de distancia de que fueron gestados. Juan estuvo en el desierto todo el tiempo escondido, por así decirlo, y él no salió en público hasta que no vino la palabra del Señor a él y apareció en público, ¿cierto? A sus alrededor de 30 años. Ahora lo interesante, y voy a saltarme al final del pasaje, versículo 19 y 20, dice que Herodes lo arrestó por haberlo acusado, haberlo reprendido porque él había tomado a la esposa de su hermano, y eso estaba prohibido por la ley, por Dios. Herodes lo arresta y Juan nunca sale de la cárcel. ¿Saben qué le pasa a Juan en la cárcel? Es decapitado por el capricho de una chica, de la hija de Herodías. Realmente de Herodías, porque fue la que lo quería matar. Ahora, todo este personaje tan destacado que es Juan el Bautista, con todo lo que hemos leído sobre él, toda esa preparación, de repente aparece en el desierto, predica esto que vamos a leer y fugazmente es encarcelado. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo pasó entre que Juan apareció en público y fue encarcelado? Y precisamente los evangelios relatan de que Jesús fue informado de que Juan había sido encarcelado y se movió, y fue justamente después de la tentación de Jesús. O sea, el ministerio de Juan fue demasiado corto, su ministerio público. Logró hacer discípulos porque algunos discípulos de Jesús eran discípulos de Juan antes de ser de Jesús. Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo o esperaban a otro. ¿Qué sentido tiene una vida y un ministerio tan corto? ¿Y saben que sí tiene un sentido? Y es un ejemplo para nosotros, que también somos predicadores del mensaje del evangelio. Y el poder no está en nosotros, sino en nuestro mensaje. El poder no está en nosotros, sino en nuestro Mesías. Y así sea por un corto tiempo de vida, por toda nuestra vida, lo que importa es que estamos preparando el camino a quien estamos anunciando al Salvador. Nosotros en un sentido somos como Juan el Bautista porque estamos preparando el camino del Señor para que el Señor se revele a las personas cuando predicamos el evangelio, cuando predicamos las buenas nuevas. Realmente no se trata de nosotros. Al final no se trataba de Juan, ni siquiera de nuestro final, que fue nefasto en el caso de Juan, sino se trata de Él con mayúscula. Se trata del Señor, de su propósito eterno y de su gloria. No se trata de nosotros. Así que no menosprecies los cortos momentos que tienes cuando tu boca se abre para predicar la palabra del Señor. No menosprecies tu vida, ni pequeña, ni grande, ni vieja. Si te quedan muchos años o pocos. Sino entiende que el que importa realmente no eres tú, sino es el Señor, es lo que Él puede hacer a través de nosotros. Ahora, siguiendo con el versículo 3 de Lucas 3:3,
vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán. Jordán era el río principal que cruzaba toda esa zona, de norte a sur, y predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y aquí hay algo interesante, y es que dice un bautismo. ¿A ustedes qué les da a entender eso, un bautismo? Como si hubiera otros bautismos, ¿no? O sea, aquí hay un bautismo y este es otro bautismo, y Juan está predicando un bautismo. Y investigando un poco sobre el tema, el bautismo hoy en día de este lado de la historia lo asociamos con cuando una persona se convierte al cristianismo, se bautiza como un símbolo de su conversión y de su unión a Cristo, ¿cierto? Pero el bautismo, antes de que tuviera ese significado cristiano, también se practicaba, los judíos lo practicaban, y había diferentes tipos de bautismos. Por eso el bautismo de Juan es un bautismo, y hay que distinguirlo muy bien. ¿Qué caracteriza el bautismo de Juan? La palabra bautismo significa sumergir, literalmente, y también se aplicaba a un uso de purificación ritual. O por ejemplo, cuando las personas se lavaban las manos antes de comer, estaban como bautizando sus manos, o sea, era un acto de purificación o de purificación del cuerpo también. Ese era un sentido del bautismo, de purificación ritual. Y también había otro uso del bautismo entre los judíos, y era cuando una persona que no era judía se hacía judío, cuando se convertía se llama un prosélito, o sea, una persona que era un gentil y se convertía al judaísmo, se hacía un judío, un prosélito. Se utilizaba el bautismo para que esa persona hiciera su transición al judaísmo. Ahora lo interesante es que el bautismo de Juan es un bautismo, ¿qué dice ahí? ¿Pueden leerlo en el texto? De arrepentimiento. No es un bautismo para ser prosélitos. No es un bautismo para lavarse las manos y no contaminarse cuando comes. No es un bautismo superficial. Y lo interesante es que era un bautismo para arrepentimiento, para metanoia. El arrepentimiento, como aparece literalmente ahí, para arrepentimiento es para metanoia. Ustedes están familiarizados con esa palabra porque aquí tenemos en la iglesia un proceso a final de año que se llama metanoia, ¿cierto? Y el bautismo de arrepentimiento, de metanoia, que Juan estaba predicando, implicaba un cambio en la manera de pensar de las personas. Meta es cambio y noia es mente. Así como meta es cambio y morfos es forma, metamorfosis, lo que ocurre en una mariposa cuando cambia de oruga a mariposa. Metanoia. Juan estaba predicando un bautismo para arrepentimiento, para metanoia, para un cambio en la forma de pensar, que por supuesto implicaba un cambio en su forma de actuar y en su forma de vivir. Porque un judío, si ya es judío, ¿por qué necesitaría bautizarse como si fuera un prosélito? Si ya es un hijo de Abraham, si ya es parte de la promesa, si ya es parte del pueblo escogido, ¿por qué requerir un bautismo para los judíos? Si todas estas señales estaban coincidiendo con el advenimiento del Mesías y la gente estaba confundida, ¿no sería normal esperar que hubiera una persona reclutando soldados? Un ejército, preparando un ejército para que el Mesías llegara y pudiera liberar a Israel de Roma. Para que el reino del Mesías, ese descendiente de David, se estableciera como todos esperaban. Pero la predicación de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Tenía que ver con los pecados, tenía que ver con la justicia, que era algo que la gente no estaba, en ese momento no estaba consciente, no estaba esperando que eso sucediera. Estaban esperando era un rey militar, estaban esperando era ser liberados de la subyugación, pero esperar que alguien viniera a decirles que se bautizaran para perdón de sus pecados y que se arrepintieran, eso es nuevo. Y en las palabras del mismo ángel cuando le habla a Zacarías, quisiera mostrar algunas de las actitudes que implican el arrepentimiento y lo que Juan vino a hacer. Dice Lucas 1:17 que
e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esa palabra volver implica que voy para acá y entonces voy a volver, ¿cierto? El corazón de los padres a los hijos, eso implica el arrepentimiento, un cambio, sí. Lucas 1:18, y los desobedientes a la actitud de los justos, un cambio de actitud de los desobedientes, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La venida del Mesías requería un pueblo que fuera consciente de su pecado. Un pueblo que estuviera quebrantado y listo para la salvación que vendría a través de él. Y quisiera que miraran en Lucas 1:17. Y me parece que hay una clave muy importante para entender lo que significa el arrepentimiento. Y dice ahí, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Algo interesante acá y es que dice la Biblia que no hay justo, ni siquiera uno. Pero también la Biblia habla de que hay hombres justos. Por ejemplo, menciona que Noé era un hombre justo, que algunos patriarcas eran hombres justos. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, al final ¿hay un justos o no? ¿Cierto? Pero la verdad es que en un sentido humano sí hay justos. Y los justos tienen una actitud de justos. Porque en un sentido estricto no hay ninguno justo, ni siquiera uno. ¿Sí me entienden eso? O sea, no hay ni siquiera uno justo. Esa es la verdad, en un sentido estricto. O sea, una persona que no haya cometido ningún pecado. Solamente hubo uno justo, y ese fue Jesús. Y de hecho en 2 Corintios 5 se menciona de que el justo, o sea Jesús, murió por los injustos. Pero entonces, ¿a qué se refiere entonces el arrepentimiento? Si es que no hay uno justo y solamente justo es Dios y solamente justo fue Cristo y nosotros somos los injustos, tiene que ver con una actitud de devoción hacia Dios y una actitud de justicia. A pesar de que no pueda ser quizás una vida completamente de justicia, pero sí una actitud de justicia. Y precisamente vemos en esos hombres justos esa actitud, los hombres justos del Antiguo Testamento. Mis hijas, ellas han estado en contacto con los ministerios de respuestas en Génesis y todo esto, el diluvio de Noé. Y uno lee en Génesis 6 que Noé se le describe como un hombre justo, un hombre que obedecía a Dios, que había sido apartado, que no estaba como en los mismos pecados que su generación. Y uno dice, oiga, sí, este Noé está tremendo, ¿no? Para imitarlo. Pero después uno lee que Noé se emborrachó, que estuvo desnudo, que maldijo a su hijo. Entonces cuando leímos este tipo de pasajes, mi hija me decía, oye, pero Noé entonces también pecó. Yo le decía, sí, Noé también pecó. Ay, David también pecó, sí. Y Abraham también mintió, sí. ¿Cierto? Como que mis hijas no entendían que es que esos hombres también pecaron, pero había un grado de justicia en ellos. Y a eso nos está llamando el Señor. Porque si el llamado del arrepentimiento de Juan o de Cristo fuera para que diéramos una vuelta completa de tal forma de que somos justos de manera perfecta, como solamente Jesús lo pudo ser, entonces estamos graves. ¿Quién puede llegar a esa medida? O la salvación sería entonces por obras y todos estaríamos perdidos. Pero este llamado tiene que ver con un cambio de mente, con una actitud de los justos, con que los desobedientes ahora cambian su actitud como la de los justos. Y efectivamente eso sí cambia su forma de vida. Pero nuestra salvación es por la gracia y por los méritos de Cristo, del justo que murió por los injustos. Ese bautismo de arrepentimiento, y miren lo que estaba predicando Juan, Lucas 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, eso está en Isaías 43, 4 y 5. Y hay una citación precisa de Lucas del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, de Jehová, haced derechas sus sendas, todo valle sea rellenado, todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará derecho y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Y aquí hay una idea
de un mensajero del oriente, de una procesión real, y es a lo que se refiere Isaías, a lo que se refiere Juan. Cuando un rey iba a visitar alguno de sus territorios, él enviaba primero a un mensajero. ¿Saben para qué? Para preparar el camino, para ver que literalmente el camino estuviera bueno, o sea, que no tuviera huecos, que no tuviera elevaciones o cosas ásperas, que el rey pudiera llegar y estuviera todo preparado. Y ese mensajero iba delante del rey y proponía, ¿y saben qué hacía? Decía a la gente que preparara el camino, que el rey venía. Y Juan el Bautista es justamente ese mensajero. Y insistía, eran que los corazones y las vidas estuvieran preparadas porque viene el rey. Arreglen, el mensajero normalmente decía arreglen las carreteras, pero Juan decía arreglen sus vidas, preparen sus corazones. Y todos tenemos el deber de hacer que nuestras vidas estén en regla para que las vea el rey. Para que cuando esa procesión real venga, todo obstáculo haya sido removido del camino. Porque es el Señor mismo. Algo interesante con el Evangelio de Lucas es que Lucas destaca mucho cómo la salvación se abre para los gentiles. Lucas es de hecho un gentil, él no es judío y él escribe en griego y escribe también para no judíos. Y él está mostrando que toda carne verá la salvación de Dios, versículo 6. Ahora, versículo 7, miren lo que dice. Por eso, esa es una palabra clave, decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y el mensaje de Juan definitivamente es un mensaje fuerte. O sea, no es tan agradable, él es muy, muy duro. O sea, está llamando a la gente a arrepentirse y que vengan a bautizarse. Llegan a bautizarse y les dice camada de víboras. Uy, es duro. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Este profeta está hablando. Y yo me preguntaba por qué dice camada de víboras. Jesús también utiliza esa misma ilustración. La utiliza para los fariseos y los intérpretes de la ley, camada de víboras. Y Juan, muy seguramente en el desierto, cuando vivió su vida en el desierto, él debió haber visto esa escena en la que un fuego se prende por el calor. Hay vegetación seca, lo que pasa en Australia, por ejemplo. Se prende el fuego en el desierto con la poca vegetación que hay, y entonces las víboras salían de sus guaridas, pues precisamente para no quemarse, ¿cierto? Entonces las víboras salían de sus guaridas, y por eso Juan utiliza este símil de una camada de víboras que sale huyendo para escapar del fuego. Y eso suena bien, de todas formas deberíamos pues huir de la ira venidera, ¿no? Deberíamos hacerlo. Pero lo interesante es que Juan está viendo a estas personas que vienen a bautizarse sin arrepentimiento. O sea, que quieren huir de la ira venidera, pero no quieren dar el cambio que eso necesita. El cambio que el arrepentimiento les requiere, el significado que el bautismo realmente tiene. Por eso Juan les dice, camada de víboras. Vienen a bautizarse, a cumplir un rito, para cumplirle a Dios y entonces salvarse como por arte de magia, pero no quieren arrepentirse. Por tanto, versículo 8, miren lo que dice Juan ahí: den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, esa es la diferencia que está diciendo Juan: dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento, dice la nueva versión internacional. Eso de frutos dignos de arrepentimiento es como raro, no está acostumbrado a esa frase. Es como produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque saben que ese era el argumento que ellos mismos se daban, los judíos a sí mismos. Tenemos a Abraham por padre. Somos el pueblo escogido. Es como si ellos pensaran que Dios los fuera a juzgar de una manera diferente, fuera a ver su pecado distinto porque son hijos de Abraham. Y miren cómo responde Juan: es que Dios podría hacer hijos de Abraham aún de las piedras. O sea, no se trata de eso. No se trata de favoritos. Eso no les garantiza nada.
Y Jesús también habla en términos parecidos a Juan, en el Evangelio de Juan. Jesús también está hablando con los judíos y ellos le contestaron a Jesús en Juan capítulo 8, versículo 33. Yo lo voy a leer porque por tiempo ya como que estoy grave. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, los judíos están argumentando ahora con Jesús este argumento. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Versículo 39. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, entonces hagan las obras de Abraham. Versículo 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación y tenemos un padre, es decir, Dios. Versículo 44. Sois de vuestro padre, el diablo. Jesús es más duro todavía. Es como un insulto. El judío creer que es hijo de Abraham, hijo de Dios, y que Jesús le diga: eres un hijo del diablo. ¡Ah, qué duro! Pero esa es la realidad de aquellos que practican el pecado. Aún si creen y se dan contentillo con que quizás sí son cuando realmente no son sino hijos del diablo. Y esto es duro. Y primera de Juan 3:8, el apóstol Juan vuelve a mencionar algo así, habla de los hijos de Dios, los hijos del diablo, y dice primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y definitivamente aquí tenemos que preguntarnos nosotros y quitarnos del estereotipo de es que somos, o hemos hecho, o es que venimos, o es que somos, es que nací en la iglesia, es que me bauticé a los 14 años, es que nací en un hogar cristiano. Todos necesitamos producir frutos que demuestren nuestro arrepentimiento, que demuestren que somos hijos de Dios y no hijos del diablo. Entonces, arrepentirse, ¿qué significa? ¿No volver a cometer ningún pecado? ¿Significa vivir una vida perfecta para poder ganar mi salvación? De ningún modo, pero sí significa un cambio de mente. Un cambio de actitud, sí, también, en relación a cómo ves el pecado. Tu propio pecado con la gravedad con que Dios lo ve. Abominable. Como extremadamente pecaminoso. Como mortal. Como camino de muerte. Quizás muchos ven el pecado como algo simple. Quizás muchos de los que estamos acá, puede ser, como algo no grave. Como algo sencillo. Esto demuestra una falta de arrepentimiento porque tu mente no está alineada con lo que realmente es el pecado y con su gravedad. El arrepentimiento implica reconocer tu pecado en vez de creer que eres justo en tus propias obras. Pero no solo eso, sino voltearte. ¿Recuerdan lo que les mostré de voltearse? Sino voltearte. Y no para vivir una vida perfecta que no puedas vivir, sino para ver a Cristo, tu Salvador, tu Redentor, para ser justificado por tu fe en Él. Ese es el Evangelio. El justo muriendo por los injustos, la justicia del varón perfecto imputada a nosotros los pecadores, y su pecado imputado al perfecto y al justo. Y por eso somos justificados por la fe y podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos. ¿El arrepentimiento tiene resultados visibles? ¿Obras que lo demuestran? Claro que sí, Juan lo está diciendo. Hagan frutos que demuestren su arrepentimiento, sí. Dice Efesios 2:8 al 10 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia, como un regalo de Dios. Y esto no de nosotros, para que, no por obras, escuchen esto, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la salvación no es por obras, es por gracia. No nos podemos gloriar de lo que hemos hecho para merecerla o para tenerla, sino es un regalo de Dios, pero sí nuestra salvación, lo que Dios nos ha hecho en Cristo, Él nos ha recreado en Cristo Jesús para buenas obras. No nos olvidemos de esto. Para un verdadero creyente, para un corazón arrepentido, el sacrificio de Cristo en su favor no es una cosa vana ni barata. Y por esta razón teme pecar, evita el pecado, lucha contra el pecado. Si peca, le duele en lo más profundo de su ser,
corriendo a los brazos de su abogado, a Jesucristo el justo. Y por eso, si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y librarlo de toda maldad. Pero eso es muy diferente a un hijo del diablo que hace ocasión para la carne, que se lanza a los brazos del pecado, cuyo pan diario es el pecado. Y puede ser que aquí hay algunos hijos del diablo y tengo que ser así de fuerte como Juan. Me estremece serlo. Pero de lo contrario, tú no podrás ver la luz del Evangelio, ni la luz del Mesías, ni la luz del Salvador en tu favor, si no te arrepientes. El impenitente, que no tiene peso, ni remordimiento, ni confesión, ni consideración del sacrificio de Cristo, es un hijo de su padre, el diablo. Y quisiera preguntarles estos: ¿cómo es tu actitud en relación al pecado? Y perdónenme, por favor, porque estoy hablando como Juan. ¿Te preocupa o no tu pecado? Así sea lo más pequeño. ¿Es tu rutina? ¿Es normal? ¿Produces frutos que demuestren tu arrepentimiento? Y digo como dijo Juan: no te digas a ti mismo: me bauticé a los 14 años, nací en un lugar cristiano, voy a la iglesia todos los domingos, hice una oración de fe, no soy como esos pecadores, soy una buena persona. Lo único que te puedo decir es: produce frutos que demuestren tu arrepentimiento. Vuélvete a Cristo, al Mesías. Y Pablo da otra segunda estocada. Juan da una segunda estocada, otra ilustración dura. Versículo 9. ¿Qué dice ahí? Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Qué duro con esta segunda ilustración que hace Juan. El hacha no está puesta en una rama para podar el árbol. ¿Dónde está puesta el hacha? En la raíz. O sea, esa hacha no tiene el propósito de dejar ese árbol en pie. Tiene el propósito de cortarlo desde la raíz y echarlo al fuego. Yo cuando leía esos pasajes hace muchos años, yo decía: pero tan malo, o sea, esta ilustración es demasiado fuerte, porque ¿qué culpa tiene un arbolito malo, no? ¿Cierto? ¿Por qué lo cortan? Como que uno tiene ese sentido de vegetación, de naturaleza, de ecología. Y hace unos años, cuando fuimos a Estados Unidos, mi papá tiene una casa y es esquinera, y tiene como una especie de jardín grande donde tiene árboles de mangos, de aguacates, starfruit, una frutica con forma de estrella. Y algo interesante que pasó allá es que había un árbol que no daba buen fruto. O sea, el fruto era malo. No lo cogía, los frutos y eran todos feos, todos picados y eso. Y papá decía: teníamos que cortar el árbol. Y yo entendí ese día por qué los árboles malos hay que cortarlos. Y no estás haciendo nada malo con el árbol. No produce nada, se está gastando tu tierra. Debes sembrar un buen árbol para que dé buenos frutos. Y yo entendí ese día. Dije: sí, el Señor tiene toda la razón en cortar los malos árboles. No está haciendo nada malo. No dan buen fruto. Pero está aplicado a nosotros. Y es interesante porque Jesús utiliza esa misma figura de un árbol bueno, un árbol malo, unos frutos buenos, unos frutos malos, en Mateo 7, cuando está hablando de los falsos profetas, falsos maestros, cuando está hablando de los falsos cristianos. Mateo 7:16, dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Como si estuviera hablando Juan aquí casi. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Casi las mismas palabras de Juan. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Es como el equivalente: somos hijos de Abraham, pero aplicado a los cristianos. Y entonces les declararé: el Señor, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. O sea, que no se han arrepentido, que siguen practicando la iniquidad porque son hijos de su padre, el diablo.
Y aquí el punto no es el fruto, sino es el árbol. Porque un árbol malo no puede dar frutos buenos. Tiene que ver con la esencia misma de ese árbol. Volviendo al ejemplo de mi papá, la semilla que se puso para dar ese árbol malo era una mala semilla desde la semilla. Por eso jamás va a producir un fruto bueno. Es necesario cortarlo y echarlo al fuego y sembrar un buen árbol. Y saben que la promesa del evangelio precisamente es que Dios puede cambiar nuestra naturaleza, que puede cambiar completamente nuestro corazón en un corazón nuevo. Es decir, puede, sí, echar al fuego nuestro pasado, pero podemos nacer de nuevo. Jesús lo dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque nuestra naturaleza necesita ser cambiada. Y a menos de que eso ocurra en tu vida por el poder del Espíritu Santo, por el poder del evangelio, por tu fe en Cristo y tu arrepentimiento, tú no vas a poder dar buenos frutos, porque eres un árbol malo. O viceversa, cuando tu corazón ha sido cambiado, toda tu vida se reorienta a Dios. Así que no hay lástima por ese arbolito. Versículo 8. Las multitudes preguntan: ¿qué haremos? Y quisiera que viera que en estos versículos subsiguientes las personas hacen la pregunta: ¿qué haremos? Esa frase está 3 veces en este pasaje, los versículos subsiguientes. La multitud le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos nosotros? ¿Qué pues haremos? Y respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Entonces él les dijo: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaron diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y quisiera que nos uniéramos a ellos en la pregunta: ¿qué haremos? ¿Y yo qué haré? ¿Y nosotros qué haremos? Y quisiera destacar algo, y es que al mensaje de Juan respondieron todos: personas de diferentes lugares, clases sociales, recaudadores de impuestos, gente rica que tenía mucho, soldados, digamos que un empleado común, y las multitudes. En el paralelo, en el pasaje en Marcos, se habla de que también vinieron los fariseos y los escribas a bautizarse. Y Pablo Juan le dice a ellos: camada de víboras. Muchos respondieron a ese llamado y preguntaron: ¿qué haremos? Y la respuesta es obvia. Eso no quiero aquí ahondar tanto porque ya no tengo mucho tiempo, pero cada uno de ustedes puede pensar para sí mismo, según su propia vida, según su propio punto de madurez espiritual, o aún de estar apartado de Dios, puede saber qué tienen que hacer. Y la respuesta es obvia. Claro, a estos que tienen 2 túnicas, comparta con el que no tiene. O sea, el que tiene, dé al que no tiene. No voy a decir nada más, es muy claro. 2 túnicas no eran necesarias. La túnica era como la ropa interior o una ropa que se usaba debajo de la capa. Y no era normal utilizar 2 túnicas simultáneamente, sino podía dar su otra túnica a otra persona que no tenía. Lo mismo el que no tiene que comer. El que tiene que comer, haga lo mismo. Usted tiene algo de más, de sobra, dé a otros que no tienen. Haga lo mismo. El recaudador de impuestos, ¿qué hago? Pues no robe, eso es obvio. Eso es lo que le está diciendo ahí Juan al recaudador de impuestos. O sea, cobre lo que le corresponde, no cobre más. Estas personas lo sabían que tenían que hacer. El soldado: no extorsione, pues obvio, confórmese con su salario. No cambie las facturas ni los recibos, etcétera. No pervierta los impuestos. Cada cual sabe lo que tienen que hacer. Los hijos también saben lo que tienen que hacer si están en rebeldía. Vuélvanse a sus padres, porque esa es la voluntad de Dios, porque eso es justo. Y para terminar, quisiera ponerles enfrente a la siguiente realidad, y es que en la vida cristiana el arrepentimiento es algo continuo. No quiere decir esto que entonces tú pecaste, perdiste tu salvación, te arrepientes, la recuperas, pecaste, perdiste, te arrepientes, la recuperas. No. Pero en el camino de santificación de la vida de un hijo de Dios, en su proceso de santificación de este hecho a la imagen del varón perfecto de Cristo,
Estás todo el tiempo en esa actitud de los justos, de reconocer que tu justicia proviene del Señor, de reconocer que necesitas de su poder, que necesitas cada vez más cambios, que necesitas cada vez más frutos, cada vez más gracia de Dios. Y quisiera terminar con esto y Jesús precisamente hace un contraste entre el publicano y el fariseo. El publicano al que era rechazado, pero que finalmente ellos recibieron el bautismo de Juan. Y el fariseo o los fariseos que rechazaron el bautismo de Juan y también rechazaron la voluntad de Dios para ellos. Más adelante en Lucas, cuando Juan vuelve a aparecer en escena, Lucas capítulo 7, dice Jesús hablando del bautismo de Juan, cuando todo el pueblo de recaudadores de impuestos le oyeron, Lucas 7, 29. Mire, el pueblo y los recaudadores de impuestos lo oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Es interesante que Jesús contrasta a estos dos grupos, la gente y los recaudadores que recibieron el bautismo de Juan, que a propósito estaban con Jesús, y aquellos fariseos que no recibieron el bautismo de Juan y no aceptaron el propósito, o más bien rechazaron el propósito de Dios para ellos. ¿Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Dos hombres fueron a orar al templo, uno era fariseo, otro recaudador de impuestos, está en Lucas 18:9. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y cerca a distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Miren lo que Jesús dice: les digo que este que descendió a su casa justificado, el recaudador, pero aquel no, o sea, el otro fariseo. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y el arrepentimiento tiene que ver con eso. Ahora, el mensaje de Juan no se queda en el arrepentimiento, sino desemboca en Cristo. Y con esto sí termino, discúlpenme. ¿No será este el Cristo?, preguntaba la gente en el versículo 15, Lucas 3:15. No será Juan el Cristo, pero Juan deja algo muy claro, y es que él no era el Cristo. Yo les bautizo con agua, dijo Juan, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El Mesías es quien viene, es quien conecta con este mensaje del arrepentimiento, es quien necesita ese arrepentimiento como ese momento que va adelante preparando el camino para el Mesías. Por eso el arrepentimiento es necesario para la salvación y la fe. Y aquí viene otra estocada de Juan en relación al Mesías mismo, a Jesús. Y utiliza otro ejemplo también de juicio y dice versículo 17 que él, o sea, el Mesías, el que vendría después de Juan y que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, dice que el aventador está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Es interesante porque aquí también Juan pone una figura de Jesús como de juicio, como de aquel que está con su aventador, es como un tenedor con el que se echaba la paja hacia el aire para que el viento quitara la paja y cayera el grano, y así se separaba la paja del grano. Y a la paja se echaba en fuego inextinguible también. Aquí hay otra indicación fuerte también del rol del Mesías, no solamente Juan, sino ahora el Mesías en esa figura de juicio. Versículo 18 dice que también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y yo me preguntaba, oiga, ¿buenas nuevas? Les está dando látigo, les está dando durísimo, hablándoles de generación de víboras, árboles que van a ser cortados desde la raíz,
que ya el Mesías viene con un aventador para separar la paja y el grano y echar la paja al fuego que nunca se extingue. Pero precisamente las buenas noticias del Salvador y del Redentor inician con terribles noticias de juicio inminente, del bielbo en su mano, del hacha puesta sobre la raíz, del fuego inextinguible. Y sí, precisamente las buenas noticias es que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios que estaban en la ley y los profetas, que Él es el Mesías, que Él sería el sacrificio perfecto por nuestros pecados, que el reino de Dios se ha acercado porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, como lo dice Juan mismo, el apóstol Juan el Bautista lo dice en el Evangelio de Juan, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto. Y es en Él que podemos ser lavados, santificados, justificados. Y cierro con este versículo, 1 Corintios 6, 9. Dice: ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice Pablo. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6. Pero miren lo que dice el versículo 11. Y eso quiero decirle a ustedes que están en Cristo, o a los que no están en Cristo, esto, y es que hay esperanza. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos de vosotros. Sí, efectivamente, todos hemos pecado. Erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Por eso les quiero llamar, como hizo Juan, como una voz profética para preparar el camino del Señor para nuestros corazones. Y quisiera invitarles que pudiéramos orar, que usted pudiera cerrar sus ojos ahí donde está y pudiera decirle al Señor: aquí estoy, Padre, aquí estoy como esos que llegaron al mensaje de Juan, preguntando ¿qué haremos? Señor, y esta es mi pregunta hoy: ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Y el Espíritu Santo va a estar revelándole a cada uno de ustedes qué han de hacer. Más que yo, usted sabe, y el Espíritu Santo también sabe, y le puede traer luz para arrepentimiento de sus pecados, para que su mente pueda alinearse con Dios y que usted pueda confesar su pecado, dejar de apoyarse en su justicia propia o dejar de vivir en esa rebeldía contra Dios y en pecado continuo. Hoy el llamado de Dios es al arrepentimiento y a poner tu fe en el Salvador, a reconocer como grave y como extremadamente pecaminoso cada uno de esos pecados. Y hoy el Dios está llamando a los hijos para que vuelvan a sus padres. Esto no es un juego, y por eso el Mesías está listo para separar la paja del grano. Por eso el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Y por eso necesitamos correr a los brazos de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro Cordero que quita nuestro pecado. Aquel justo que puede darnos la justicia suficiente para presentarnos delante de Dios, para vivir una vida lavada, santificada, justificada en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Tenemos un bautismo, no solamente por agua, sino por el Espíritu Santo y fuego. Y es real y es más poderoso que el bautismo de Juan. Por eso, Señor, hoy nos entregamos a ti. Hoy reconocemos nuestro pecado. Hoy dejamos de contender o de justificarnos o de darnos contentillo con tantos argumentos que quizás tenemos. Queremos, Señor, volver a la actitud de los justos. Queremos, Señor,
Que vengas y nos encuentres dando frutos que demuestren nuestro arrepentimiento. Queremos, Señor, que nuestra vida te glorifique, como fue la vida de Juan. Que puedan nuestras bocas estar el mensaje del Evangelio, quizás duro, sí, quizás que nos puede llegar a generar persecución, que llevó a Juan a ser encarcelado y decapitado. Pero, Señor Jesús, por ti, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, vale la pena vivir y vale la pena despojarnos de todo peso, del pecado que nos enreda, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien ha sido nuestro máximo ejemplo de su lucha contra el pecado, porque aún no hemos tenido que padecer hasta la muerte ni hasta la sangre, pero sí tenemos que hacerlo. Señor, queremos tomar decisiones para cambiar. Tú sabes qué cosas necesitamos cambiar. Decisiones reales, concretas, para huir del pecado, para separarnos aún de amistades, de compañías, de lugares, de momentos que muy bien sabemos. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por esta iglesia. Te damos la gloria y la honra a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.